Fui a celebrar el Día de la Madre en un restaurante cuando un mesero dejó discretamente una nota sobre mi mesa. No tomes el vino que tu hija sirvió. Me quedé paralizada de shock y, en silencio, cambié mi copa por la de ella. 10 minutos después, ella empezó a gritar. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado. El mantel bordeo se sentía suave bajo mis dedos mientras lo alisaba nerviosamente, esperando a que Jolie regresara del baño. Romanos siempre había sido nuestro lugar especial. La misma cabina en la esquina donde habíamos celebrado su graduación de preparatoria, su ingreso a la universidad, incluso su primer trabajo de verdad. Pero algo se sentía diferente este Día de la Madre. Algo que no lograba identificar del todo. Mamá, te ves hermosa esta noche, había dicho Jolie cuando me recogió. Pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos. A mis 61 años, ya había aprendido a leer a las personas bastante bien, sobre todo a mi propia hija. Había una tensión en sus hombros, una cualidad forzada en su risa que me hacía sentir un nudo en el estómago. Miré alrededor del restaurante, tenuemente iluminado, respirando el aroma familiar a ajo y vino, el murmullo suave de otras familias celebrando. El mesero que nos atendía, Marcus, según su gafete, había estado atento toda la noche, quizá demasiado. Había rellenado nuestras copas de agua 2 veces, acomodado nuestros cubiertos y seguía lanzando miradas a nuestra mesa con una expresión que no podía descifrar. Cuando Jolie se excusó para retocarse el maquillaje, alegando que la luz tenue le dificultaba verse en el espejo, no pensé en nada del asunto. Siempre había sido muy cuidadosa con su apariencia. Pero mientras me quedaba sola, viendo a otras madres reír con sus hijos, esa sensación inquietante en el pecho se hizo más fuerte. Marcus apareció junto a nuestra mesa tan silenciosamente que me sobresalté. Sus manos temblaban ligeramente mientras fingía ajustar las copas de vino. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que me heló la sangre. Miedo. Disculpe, señora, susurró, con voz apenas audible sobre el ruido del lugar, y sus ojos se movieron hacia el área del baño y luego de vuelta hacia mí. Necesito decirte algo. Antes de que pudiera responder, él deslizó un pequeño papel debajo de mi plato de pan y se alejó rápidamente, ocupándose de recoger una mesa cercana. Mi corazón latía con fuerza mientras sacaba cuidadosamente la nota, desplegándola con dedos temblorosos. Las palabras estaban escritas apresuradamente con tinta azul: no tomes el vino que tu hija sirvió. Sé lo que le puso. Todo mi mundo dio un giro. Leí la nota de nuevo, segura de que lo había entendido mal, pero las palabras seguían siendo las mismas. La copa de vino frente a mí, un hermoso merlot que Jolie había pedido especialmente para mí, diciendo que quería darme algo especial, de repente parecía siniestra. Me obligué a respirar despacio, intentando mantener una expresión neutral. Jolie volvería en cualquier momento. Mi mente repasaba los eventos de la noche, buscando señales que hubiera pasado por alto. Ella había sido quien pidió el vino mientras yo miraba el menú. Había insistido en servirlo ella misma, diciendo que quería atender bien a su madre. Y ahora que lo pensaba, ni siquiera había probado su propia copa. El sonido de tacones golpeando el piso anunció el regreso de Jolie. Rápidamente guardé la nota en mi bolso e intenté componer mi rostro en lo que esperaba fuera una expresión serena, aunque por dentro mi corazón golpeaba contra mis costillas. Perdón, mamá. La fila estaba más larga de lo que esperaba, dijo, deslizándose de nuevo en la cabina. Sus ojos se posaron inmediatamente en mi copa de vino intacta. Todavía no pruebas el merlot. Me esforcé bastante en elegir algo que pensé que te encantaría. Ahí estaba. Esa presión sutil disfrazada de consideración. Te estaba esperando para sentarte, logré decir, con una voz más firme de lo que me sentía. Ya sabes cómo soy con los modales. Jolie rió, pero sonó hueca. Siempre la dama correcta. Vamos, brindemos. Levantó su propia copa, que ahora noté contenía mucho menos vino que la mía. Levanté mi copa, con la mano sorprendentemente firme a pesar del caos en mi mente. ¿A qué brindamos?, pregunté. A las madres y las hijas, dijo ella, con los ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo erizar la piel, recordándome los lazos familiares que nunca pueden romperse. Al chocar nuestras copas,
Una idea se formó en mi mente. Era arriesgada, pero tenía que saber la verdad. ¿Sabes qué? Acabo de recordar, necesito lavarme las manos antes de comer. La manija del baño parecía que no la habían limpiado en siglos. Me levanté, notando cómo el rostro de Jolie se iluminó con algo. Decepción. Frustración. Oh, mamá, ¿y tu obsesión con los gérmenes? La comida se va a enfriar. Dame solo un segundo, cariño. Me dirigí al baño. Pero en lugar de entrar, me agaché detrás de una columna decorativa desde donde podía ver nuestra mesa, pero permaneciendo oculta. Lo que vi confirmó mis peores temores. Jolie miró alrededor nerviosa y, rápidamente, cambió nuestras copas de vino. Cuando estuvo segura de que nadie la veía, tomó un pequeño sorbo de lo que originalmente era mi copa, solo lo suficiente para humedecer sus labios, y de inmediato puso una expresión de asco, tomando su agua. Mis piernas se sintieron débiles. Mi propia hija había drogado mi vino y ahora estaba sentada ahí, esperando a que regresara y lo bebiera. La mujer a quien había dado a luz, criado y amado incondicionalmente durante 33 años, estaba intentando. ¿Qué? ¿Qué podría querer que la llevara a hacer algo así? Me obligué a volver a la mesa con pasos inestables. Jolie levantó la vista con una sonrisa brillante que ahora me parecía grotesca. «¿Te sientes mejor?», dijo, mientras me acomodaba de nuevo en mi asiento. La copa de vino estaba frente a mí como una amenaza. «Gracias por esperar». «Claro. Ahora, disfrutemos nuestro brindis como se debe». Observé su rostro con atención mientras levantaba la copa hacia mis labios. Había un brillo en sus ojos, una emoción apenas contenida que me revolvía el estómago. Pero en lugar de beber, fingí tropezar ligeramente, apoyándome en el borde de la mesa. ¡Ay, qué torpeza la mía! El vino se movió en la copa, pero no se derramó. «Mamá, ¿estás bien?». La preocupación de Jolie parecía genuina, pero capté el destello de molestia que cruzó su expresión. «Estoy bien, solo un poco mareada. Tal vez debería comer algo antes de beber con el estómago vacío». La sonrisa de Jolie se tensó casi imperceptiblemente. «Claro», pero añadió, «solo un sorbito no hará daño. Es un vino realmente delicioso». La presión era sutil, pero constante. Cada pocos minutos encontraba una excusa para mencionar el vino y animarme a beber. Cuando llegaron los aperitivos, sugirió que el vino acompañaría perfectamente la bruschetta. Cuando comenté sobre el ambiente del restaurante, dijo que una copa de vino me ayudaría a relajarme y disfrutarlo más. Pero yo no iba a beber ese vino. No mientras Marcus me observaba desde el otro lado del restaurante, con preocupación marcada en el rostro. No mientras la actitud de mi hija se volvía más agitada con cada minuto que yo permanecía alerta y consciente. Mientras esperábamos el platillo principal, me excusé de nuevo. Esta vez, realmente fui al baño. Necesitaba un momento para pensar, para procesar lo que estaba pasando. En la privacidad del cubículo, me permití sentir todo el peso de mi terror. Mi hija, mi bebé, estaba tratando de drogarme. La pregunta que me perseguía mientras miraba mi reflejo en el espejo era simple y devastadora. ¿Por qué? Cuando regresé a la mesa, encontré a Jolie tecleando furiosamente, sus uñas perfectamente arregladas golpeando la pantalla del teléfono con toques agitados y cortantes. En cuanto me vio, el teléfono desapareció en su bolso tan rápido que casi no lo vi. «¿Todo bien, cariño?», pregunté, acomodándome de nuevo en mi asiento. «Oh, solo cosas del trabajo». Ya sabes cómo es su risa sonó quebradiza. Nunca te dejan en paz, ni siquiera en el Día de la Madre. Pero yo sabía que Jolie había estado sin trabajo los últimos 3 meses. Me había dicho que se estaba tomando un tiempo para pensar en su siguiente paso profesional, aunque yo sospechaba que tenía más que ver con la reducción de personal de la empresa, de la que había hablado de manera casual. Otra mentira más para agregar a la telaraña que estaba tejiendo esta noche. Llegó nuestro plato fuerte, y noté que Marcus nos estaba atendiendo personalmente en lugar de enviar a otro mesero. Sus manos estaban más firmes ahora, pero sus ojos seguían moviéndose entre mí y la copa de vino con una preocupación inconfundible. «Se ve delicioso», dije, cortando un trozo de salmón. «¿Sabes qué?
Creo que esperaré con el vino hasta después de cenar. Este pescado es tan delicado, no quiero que nada opaque su sabor. El tenedor de Jolie se detuvo a medio camino hacia su boca. Mamá, estás siendo tonta. El vino realza la comida. Ese es todo el punto. Lo sé, cariño, pero últimamente mi estómago ha estado un poco sensible. Tal vez sea mejor ir poco a poco. La mentira salió fácil, pero odié lo natural que se sentía el engaño en ese momento. Cuando se había convertido mi relación con mi hija en un campo de batalla donde la honestidad era un lujo que no podía permitirme. Nunca mencionaste problemas de estómago antes. La voz de Jolie tenía un filo que rara vez escuchaba. Bueno, no me gusta preocuparte con cada pequeño dolor o malestar. Ya tienes suficiente con tus propios problemas. Mientras comíamos, estudiaba el rostro de mi hija a la luz suave de las velas. ¿Cuándo habían aparecido esas líneas de preocupación alrededor de sus ojos? ¿Cuándo había aprendido a sonreír de manera tan calculada? Me di cuenta con un nudo en el estómago de que había estado viendo lo que quería ver durante meses, quizá más tiempo. La hija que creía conocer, exitosa, independiente, cariñosa, podría haber sido solo una fachada cuidadosamente construida. Te ves tensa esta noche, Jolie. ¿Está todo realmente bien? Ella dejó el tenedor sobre el plato y extendió la mano para apretarme la mía. Su palma estaba húmeda por el sudor. Estoy bien, mamá. Solo cansada y quizá un poco emocional. Ya sabes cómo me afecta el Día de la Madre. Era cierto que Jolie siempre había sido sentimental con las fiestas, pero esto se sentía diferente. Había una desesperación en su toque, una súplica en su voz que me apretaba el pecho de ansiedad. Te agradezco que me hayas traído esta noche, dijo. Sé que Romanos no es barato. Nada es demasiado caro para mi mamá, salió de mis labios casi de inmediato, demasiado rápido, demasiado ensayado. Además, te mereces que te consientan. Has hecho tanto por mí a lo largo de los años. Ahí estaba de nuevo. Ese énfasis extraño, como si intentara convencer tanto a sí misma como a mí. Mi mente vagó hacia los últimos meses, buscando pistas que había pasado por alto. Las llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. La manera en que desviaba las preguntas sobre su búsqueda de trabajo. El costoso atuendo que llevaba esa noche a pesar de decir que estaba corta de dinero. A medida que avanzaba la cena, el comportamiento de Jolie se volvió cada vez más errático. Revisaba su teléfono constantemente a pesar de disculparse cada vez. Su conversación se sentía forzada, saltando de un tema a otro sin ningún flujo natural. Y cada pocos minutos, como reloj, mencionaba el vino. ¿Estás segura de que no quieres aunque sea un sorbito? Es realmente excepcional. Tal vez deberíamos pedir la carta de vinos. Quizá algo más ligero sería mejor. Me siento terrible por haber escogido esta botella tan hermosa y que no la estés disfrutando. La presión era implacable, pero me mantuve firme y, con cada minuto que pasaba, podía ver a Jolie ponerse más agitada, con la mandíbula apretada cuando pensaba que no la miraba. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa con un ritmo nervioso que me daban ganas de alcanzar y detener. Fue cuando se excusó para atender una llamada rápida que tomé mi decisión. En el momento en que salió, llamé la atención de Marcus y le hice señas para que se acercara. Gracias, susurré con urgencia. Por la advertencia. Como lo supiste, su rostro estaba grave. Trabajo medio tiempo en la farmacia Michei, en el centro. Tu hija vino ayer preguntando por somníferos, diciendo que necesitaba algo fuerte para su madre que tenía problemas para dormir. Cuando insistió en algo más potente que lo de venta libre, me puse suspicaz. Y luego, al verla aquí esta noche, sirviendo tu vino mientras no estabas mirando, se me heló la sangre. Somníferos, fuertes. No podía vendérselos sin receta, pero hay otras formas de conseguirlos. Él miró hacia la puerta por donde Jolie había desaparecido. Señora, si ella ha drogado ese vino, debe tener mucho cuidado. Yo no he bebido nada, pero necesito saber qué planea. Marcus asintió con gravedad. ¿Quiere que llame a alguien? ¿A la policía? Lo pensé por un momento largo. Todavía no. Primero necesito entender qué está pasando. Luego, ten cuidado,
y si necesitas ayuda, solo hazme una señal. Cuando Jolie regresó, sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos brillaban con lo que parecía un pánico apenas contenido. Perdón por eso. Crisis en el trabajo. Creí que habías dicho que no estabas trabajando ahora. Ella se congeló por un momento. Trabajo de consultoría, cosas freelance, muy irregular. Otra mentira. Se estaban acumulando como hojas de otoño, y yo me estaba ahogando en ellas. Bueno, espero que te estén pagando bien por arruinar la cena del Día de la Madre. Sí, lo hacen. Su voz estaba tensa. Muy bien. Cuando terminamos la comida, tomé una decisión que me aterraba. Iba a cambiar de nuevo las copas y ver qué pasaba cuando Jolie bebiera su propio veneno. Creo que usaré el baño una vez más antes de irnos, dije, levantándome. Toda esa agua. Pero en lugar de ir al baño, me posicioné detrás de la misma columna de antes. Observé cómo Jolie sacaba inmediatamente su teléfono y hacía otra llamada frenética. No funciona, la escuché siseando al teléfono. No lo va a beber. ¿Qué se supone que haga ahora? Escuchó por un momento y luego su voz subió ligeramente. No puedo obligarla a tragárselo. Esto se suponía que iba a ser sutil. Otra pausa. Está bien, pero si esto no funciona, me rindo. Ya no puedo hacer esto más. Cuando colgó, se recostó en la silla y se enterró el rostro en las manos. Por un instante, se veía tan joven y perdida que me dolió el corazón por ella. Pero luego se enderezó, y su expresión se endureció en algo que no reconocí. Respiré hondo y ejecuté mi plan. Mientras Jolie estaba distraída, me acerqué sigilosamente a nuestra mesa, manteniéndome baja y fuera de la vista. Con movimientos que recé fueran demasiado rápidos para notar, cambié las copas de vino de vuelta a su posición original. Para cuando salí del baño, todo parecía exactamente igual que cuando me había levantado. ¿Lista para el postre?, preguntó Jolie, y pude escuchar la alegría forzada en su voz. En realidad, creo que ahora sí estoy lista para ese vino. Has sido muy paciente conmigo. Su rostro se iluminó con un alivio genuino. Oh, maravilloso. Sabía que te gustaría una vez que lo probaras. Levanté mi copa, la que originalmente era mía, la que ella había cambiado, la que ahora estaba segura frente a ella, alzándola por la mejor hija que una madre podría pedir. Chocamos copas y la observé mientras Jolie daba un generoso sorbo de vino. La ironía no se me escapaba. Estaba tan concentrada en verme beber que no se daba cuenta de lo que se había hecho a sí misma. Fingí tomar un pequeño sorbo, cuidando que apenas el vino tocara mis labios. En cuestión de minutos, pude ver cómo los efectos comenzaban a dominar a Jolie. Sus párpados se volvían pesados, y tuvo que parpadear varias veces para enfocar la vista. Mamá, dijo lentamente, con las palabras comenzando a arrastrarse un poco. Me siento rara. ¿Rara como, cariño? Mareada, como que no puedo, se sujetó del borde de la mesa, con el rostro pálido. Algo está mal. Algo está muy mal. Mientras veía a mi hija luchar contra los efectos de su propia droga, no sentí satisfacción, solo una profunda y aplastante tristeza. Lo que sea que la hubiera llevado a este punto, lo que sea que estuviera planeando, estaba a punto de desmoronarse de la manera más devastadora posible. Creo que necesito aire, murmuró Jolie, con las palabras cada vez más arrastradas. Intentó levantarse, pero se tambaleó peligrosamente, sujetándose de la mesa para no caer. Ven, déjame ayudarte, dije, acercándome a su lado con lo que esperaba pareciera preocupación maternal, en lugar de la observación calculada que realmente era. Quizá estás enfermándote de algo. No, esto no es. No se siente como estar enferma. Sus ojos estaban abiertos, llenos de confusión y miedo creciente. Mamá, creo que alguien puso algo en mi bebida. La ironía era tan amarga que podía saborearla. Eso es imposible, cariño. Tú misma serviste el vino, pero me siento tan. Se tambaleó de nuevo y la sujeté del brazo. Todo se está poniendo borroso. Mis pensamientos están hechos un revoltijo. La guié de regreso a su asiento, con la mente acelerada. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que la droga hiciera efecto completo? ¿Cuánto antes de que se diera cuenta de lo que había pasado? Y, lo más importante,
cuanto antes de que cualquier plan que hubiera puesto en marcha se desmoronara por completo. Solo siéntate aquí y respira, le dije, señalando a Marcus con la mirada. Él se acercó de inmediato, con el rostro marcado por la preocupación que no era del todo fingida. ¿Está todo bien? Debo llamar a alguien, dije con cuidado. Creo que mi hija podría estar teniendo una reacción alérgica a algo. ¿Podría traernos un poco de agua y tal vez un lugar tranquilo donde pueda descansar? Marcus asintió. Tenemos un salón privado atrás, muy tranquilo. Mientras él nos conducía por el restaurante, sostenía los pasos cada vez más inestables de Jolie. Murmuraba entre dientes, fragmentos de palabras que no podía descifrar. Pero al acomodarnos en la habitación apartada, su teléfono empezó a sonar. Lo buscó torpemente con los dedos, casi dejándolo caer un par de veces antes de lograr contestar. Hola. Aún desde el otro lado de la pequeña mesa, pude escuchar una voz masculina agitada al otro lado, aunque no pude entender las palabras. No puedo pensar bien, balbuceó Jolie por teléfono. Algo salió mal. Me siento terrible. La voz del otro lado se volvió más aguda, más exigente. El rostro de Jolie se contrajo y comenzaron a rodar lágrimas por sus mejillas. No sé qué pasó. Hice exactamente lo que me dijiste. Lo puse en su vino tal como planeamos, pero no lo bebió. Y ahora siento que me estoy muriendo. Se me heló la sangre. Ahí estaba, la confesión que tanto había temido. Pero la voz al otro lado del teléfono seguía hablando. Y Jolie respondía con una desesperación creciente. No puedo hacer que firme nada ahora. Mírame. Apenas puedo sostener el teléfono y ella está completamente alerta. Se detuvo, escuchando. Luego su voz subió casi a gritos. No estoy poniendo excusas. Algo salió mal. Ahora lloraba abiertamente, el rímel corriendo en oscuras lágrimas por su rostro. Por favor, solo ven por mí. Creo que estoy teniendo una mala reacción. ¿Y si me mata? ¿Y si me muero? La persona al otro lado debió colgar, porque Jolie quedó mirando su teléfono un largo momento antes de dejarlo caer sobre la mesa. Enterró su rostro en las manos, sollozando. Jolie, dije en voz baja, con la voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. ¿Qué estabas intentando que firmara? Ella me miró entre lágrimas. Y por un momento, vi a mi niña de nuevo, asustada, confundida, en problemas, demasiado profundo para manejar sola. Pero entonces su expresión cambió, endureciéndose en algo desesperado y calculador, incluso a través de la bruma de la droga. No sé de qué hablas. Acabas de decirle a alguien por teléfono que no pudiste hacerme firmar algo. ¿Qué era? Sacudió la cabeza violentamente, y luego se arrepintió de inmediato, porque el movimiento le dio mareo. Estás imaginando cosas. Nunca dije eso. Pero la pelea se estaba apagando en ella mientras el sedante la dominaba cada vez más. Sus párpados caían pesadamente y tenía que sostenerse para no inclinarse hacia adelante. Cariño, cualquier problema en el que estés, podemos resolverlo juntas, pero necesito saber qué está pasando. Por un momento, pensé que podría decírmelo. Sus defensas se estaban derrumbando junto con su conciencia. Pero entonces volvió a sonar su teléfono, y el sonido pareció devolverle toda la atención. Esta vez estaba lo suficientemente cerca como para escuchar claramente a ambos lados de la conversación. ¿Eres completamente incompetente? La voz masculina sonaba fría, enfadada. ¿Qué tan difícil es hacer que una mujer mayor tome una copa de vino? No llames vieja a mi madre, murmuró Jolie, dejando ver un destello de la hija que recordé. Tu madre es lo de menos ahora. ¿Tienes idea de cuánto dinero está en juego? ¿Cuánta deuda tendrás si esto no funciona? Lo sé, pero algo salió mal. Creo que alguien cambió las copas, o eso es imposible. Solo estás poniendo excusas porque eres débil. Observé cómo el rostro de mi hija se desmoronaba bajo el asalto verbal. El control que esta persona tenía sobre ella era absoluto y devastador. Por favor, susurró al teléfono. Ya no puedo hacer esto. Me siento tan mal. Te sentirás mucho peor cuando la gente de Tony venga a buscar su dinero.
$60,000 pesos no desaparecen así como así, Jolie. Y tú tampoco si no logras esto. 60,000 pesos. El número me golpeó como un puñetazo. ¿Qué podría deber mi hija para deber tanto dinero? No podemos esperar. Hazlo otra vez cuando me sienta mejor. No hay otro momento. Los papeles de la herencia vencen la próxima semana. Si no consigue su firma para entonces, el dinero pasa a testamento judicial y estamos todos arruinados. Papeles de la herencia. Mi mente daba vueltas mientras piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo comenzaban a encajar. ¿Qué herencia? No había recibido notificación alguna sobre una herencia. Pero, ¿y si ella muere? ¿Y si le di demasiado? Jolie volvía a llorar, sus palabras apenas inteligibles. No va a morir por un par de pastillas para dormir. Solo estará confundida y obediente. Perfecto para firmar documentos legales. La crueldad casual en la voz me revolvió el estómago. Esta persona hablaba de drogarme como si fuera ganado que hay que controlar, no un ser humano con sentimientos y derechos. No puedo pensar con claridad, gemía Jolie. Todo da vueltas. Eso es porque eres débil, igual que tu madre. Al menos ella tiene dinero para compensarlo. No hables así de ella. Incluso drogada y desesperada, la lealtad de Jolie hacia mí parpadeó. Es una buena persona. No merece esto. Las buenas personas no tienen 60,000 pesos de deuda por juego, cariño. Las buenas personas no roban a sus empleadores. Las buenas personas no se meten con tiburones solitarios que rompen rodillas por diversión. Cada revelación me golpeaba como un martillazo. Deudas de juego, robo, tiburones solitarios. Mi hija, exitosa e independiente, no era ninguna de esas cosas. Era una mujer asustada y desesperada que había caído tan hondo que drogar a su propia madre le parecía una solución razonable. Quiero parar, susurró Jolie. Quiero irme a casa. Puedes irte a casa cuando termines el trabajo. No antes. La línea se cortó y Jolie miró el teléfono como si fuera una serpiente que la acabara de morder. Luego me miró y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había escuchado todo. Mamá dijo, con la voz pequeña y quebrada. Puedo explicar. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, el sedante finalmente ganó. Sus ojos se volvieron hacia atrás y se desplomó sobre la mesa. Inconsciente, me senté en el silencio repentino, con la mente dando vueltas por todo lo que acababa de descubrir. Mi hija era una ladrona y adicta al juego que le debía a personas peligrosas 60,000 pesos. Alguien estaba usando su desesperación para manipularla y hacer que me drogara, y robar mi herencia, una herencia que ni siquiera sabía que tenía. Y ahora Jolie estaba inconsciente por su propio veneno, dejándome sola con un conocimiento que se sentía capaz de aplastarme. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas y marqué a la única persona en quien confiaba completamente, mi hermana Margaret. Cuando respondió, apenas pude sacar las palabras. Maggie, susurré. Necesito ayuda. Margaret llegó a Romanos en menos de 20 minutos, su cabello gris despeinado y el rostro tenso por la preocupación. La había llamado desde el salón privado donde Jolie yacía desplomada sobre la mesa, todavía respirando, pero profundamente inconsciente. Dios mío, Kalim, ¿qué pasó? Se apresuró al lado de Jolie, revisando su pulso con eficiencia entrenada. Margaret había sido enfermera durante 30 años antes de retirarse, y sus instintos médicos se activaron de inmediato. Se drogó a sí misma por accidente, dije, las palabras sintiéndose surrealistas al salir de mi boca. Ella estaba tratando de drogarme a mí. La mano de Margaret se detuvo en la muñeca de Jolie. ¿Qué? Le conté todo, la nota del mesero, las copas cambiadas, las conversaciones telefónicas que había escuchado. Con cada detalle, la expresión de Margaret se volvió más grave. Tenemos que llevarla al hospital, dijo finalmente. No sabemos cuánto tomó ni cómo reaccionará. Dijo que solo eran pastillas para dormir. Un par de ellas. Un par todavía puede ser peligroso, especialmente si ha estado bebiendo. Margaret levantó uno de los párpados de Jolie, examinando su pupila. Su respiración es constante, pero no podemos arriesgarnos. Marcus apareció en la puerta,
con el rostro preocupado. ¿Cómo está? Vamos a llevarla para que reciba atención médica, dije. Gracias por advertirme. Probablemente me salvaste la vida. Él asintió con gravedad. He visto lo que esas pastillas pueden hacer cuando la gente las abusa. Tu hija. Parecía desesperada cuando vino a la farmacia. Casi llamó a servicios sociales, pero no estaba segura. Hiciste lo correcto esta noche. Eso es lo que importa. Mientras Margaret y yo ayudábamos a Jolie al coche, ella comenzó a moverse un poco. Sus ojos se abrieron con un parpadeo, desenfocados y confundidos. Mamá murmuró. ¿Qué está pasando? Te estamos llevando a que te ayuden, cariño. No, intentó resistirse, pero las drogas hacían que sus movimientos fueran débiles y descoordinados. ¿No puedo ir al hospital? Preguntarán cosas. ¿Qué tipo de cosas, Jolie? Se quedó callada por un momento, con la cabeza apoyada en la ventana del coche. Luego, con una voz tan baja que tuve que esforzarme para escuchar, susurró algo sobre el dinero que había tomado. En la sala de emergencias, me quedé al lado de Jolie mientras el equipo médico evaluaba su estado. La doctora, una mujer amable de mi edad, confirmó que aunque Jolie había ingerido una cantidad significativa de sedante, no estaba en peligro inmediato. Necesitará dormirlo, explicó la doctora. Pero la vigilaremos durante las próximas horas para estar seguros. ¿Tienen antecedentes de abuso de sustancias? La pregunta me golpeó como una bofetada. No tenía idea de que estaba usando algo. A veces, las familias son las últimas en enterarse. La adicción es muy buena escondiéndose. Mientras esperábamos a que Jolie recuperara coherencia, llamé a la única persona que pensé podría tener respuestas, su exnovio, David. Habían salido durante 2 años antes de romper hace 6 meses. Y aunque Jolie había sido vaga sobre los motivos, siempre me había caído bien. Señora Morrison, dijo David, sorprendido de escucharme. ¿Todo está bien? David, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Jolie tenía un problema con el juego cuando estaban juntos? El largo silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Intenté ayudarla, dijo finalmente. De verdad lo hice, pero ella no quería admitir que tenía un problema. Seguía diciendo que podía controlarlo, que solo necesitaba un gran triunfo para ponerse al día. ¿Qué tan grave era? Lo suficiente como para vaciar su cuenta de ahorros. Lo suficiente como para empezar a pedir prestado a amigos y familiares. Lo suficiente como para que una noche la atrapara revisando mi billetera buscando dinero. Mi corazón se hundió. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería decírtelo. Dios, señora Morrison, quería decírtelo tanto, pero ella me suplicó que no lo hiciera. Dijo que te decepcionaría tanto que te mataría. Prometió que buscaría ayuda. Pero no lo hizo. No, y cuando intenté organizar una intervención con sus amigos, me cortó completamente. Dijo que quería controlarla. Para cuando Jolie estuvo lo suficientemente consciente como para mantener una conversación real, ya casi era medianoche. Margaret se había ido a casa, prometiendo volver por la mañana, dejándome sola con mi hija en la fría habitación del hospital. ¿Cómo te sientes?, pregunté, acercando mi silla a su cama. Como si me hubiera pasado un camión por encima, dijo ella, sin querer mirarme a los ojos. Mamá, sobre esta noche, escuché tus llamadas telefónicas, Jolie. Todas. Su rostro se desmoronó. Nunca quise que te enteraras así. ¿Cómo querías que me enterara cuando me despertara mañana habiendo firmado dinero que ni siquiera sabía que tenía? No se suponía que te despertaras confundida. Solo debía hacerte sentir somnolienta y dócil, como después de unas copas de vino de más. ¿Y luego qué? ¿Qué se suponía que debía firmar? Jolie estuvo tan callada por tanto tiempo que pensé que había vuelto a dormirse. Luego, con una voz apenas audible, dijo. La herencia de la tía bisabuela Millicent. El abogado llamó el mes pasado. Te dejó 200,000 pesos. El número me robó el aliento. $200,000. Los papeles vencen la próxima semana. Si no la reclamas, habría ido a la caridad.
¿Así que decidiste reclamarla por mí sin que yo lo supiera? Iba a decírtelo después. Iba a decir que era una sorpresa, que había hecho todos los trámites por ti como un regalo. Las lágrimas bajaban por su rostro ahora. No iba a quedarme con todo. Solo lo suficiente para pagar mis deudas, 60,000 pesos en deudas. Se estremeció. ¿También escuchaste eso? Escuché todo, Jolie. Sobre el juego, sobre robar a tu empleador, sobre los tiburones solitarios. Nunca robé nada. Eso no es cierto. Entonces, ¿dónde se fueron los 60,000 pesos? Ella ahora sollozaba, todo su cuerpo temblando con la fuerza de su desesperación. Los tomé de la caja chica de la empresa, solo temporalmente. Iba a devolverlos después de ganar en una apuesta segura, pero la apuesta segura no fue tan segura. Y luego traté de recuperarlo y todo se fue empeorando. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? 2 años, quizá 3, ya no sé. El tiempo se vuelve borroso cuando siempre estás persiguiendo la siguiente apuesta. Me recosté en mi silla, abrumada por el alcance del engaño de mi hija. 3 años de mentiras. 3 años viéndola luchar mientras pensaba que solo estaba pasando por un mal momento en su carrera. ¿Quién era el hombre al teléfono? ¿El que te daba órdenes? Se llama Rick. Trabaja para las personas a las que les debo dinero. Dijo que si podía conseguir tu herencia, podríamos negociar un plan de pagos. Si no. Ella se estremeció. No hacen amenazas vacías, mamá. Entonces, decidiste drogar a tu propia madre. No quería hacerlo. Dios, ¿crees que esto es fácil para mí? ¿Crees que quería convertirme en el tipo de persona que haría algo así? Dijo cada vez más alterada, con la voz subiendo de tono. Me odio por siquiera haberlo considerado. Pero cuando la alternativa es que me quiebren las piernas o algo peor. Existen otras alternativas, Jolie. Está la rehabilitación. Está la bancarrota. Hay maneras legales de enfrentar las deudas. No con este tipo de deudas. No con esta gente. Observé el rostro de mi hija bajo la dura luz fluorescente. ¿Cuándo se había vuelto tan delgada? ¿Cuándo aparecieron esas ojeras profundas bajo sus ojos? ¿Cómo no vi las señales de alguien que se estaba ahogando justo frente a mí? La herencia, dije al fin. ¿Es real? Ella asintió con una tristeza miserable. La abogada se llama Patricia Endris. Ha estado tratando de localizarte por semanas, pero yo intercepté las llamadas y las cartas. Le dije que era tu cuidadora y que estabas teniendo problemas cognitivos. ¿Le dijiste a una abogada que yo era mentalmente incompetente? Fue idea de Rick. Dijo que así sería más fácil manejar los trámites si había dudas sobre tu firma. Cada revelación se sentía como otra puñalada. Mi hija no solo había planeado drogarme y robarme. Había estado destruyendo, paso a paso, mi reputación y mi autonomía para facilitarlo todo. Lo siento, susurró. Sé que ahora no significa nada, pero lo siento de verdad. La miré ahí, acostada en la cama del hospital, rota, avergonzada y asustada. Y sentí que algo dentro de mí cambiaba. Sí, estaba enojada. Sí, estaba herida más allá de lo que podían expresar las palabras. Pero, debajo de todo eso, seguía siendo su madre. Háblame de Rick, dije. Cuéntame todo. Jolie fue dada de alta del hospital a la mañana siguiente con instrucciones estrictas de descansar y mantenerse hidratada. La llevé a mi casa en lugar de su departamento, a pesar de sus débiles protestas de que estaría bien sola. Después de lo que había pasado, no la iba a perder de vista hasta que encontráramos la manera de arreglar este desastre. Mamá, no entiendes, dijo mientras la ayudaba a subir las escaleras hacia la habitación de huéspedes. Rick espera un informe hoy. Si no responde sus llamadas, entonces no respondas. Déjame manejar esto. Tú no puedes manejarlo. Estas no son personas con las que se negocia. No son razonables. La acomodé en la cama con un vaso de agua y 2 aspirinas. Cuéntame exactamente cómo conociste a Rick. Jolie se cubrió hasta la barbilla con la cobija, viéndose más joven de lo que había parecido en años. Estaba en el casino del centro,
el grande de la Quinta Avenida. Había estado yendo por unos meses, jugando principalmente en las tragamonedas y al blackjack. Apuestas pequeñas, nada serio. Me senté en la silla junto a su cama. Sigue. Esa noche estaba teniendo una muy mala racha. Había perdido como 300 pesos, que era mi dinero para el supermercado del mes. Estaba sentada en la barra tratando de no llorar cuando un tipo se sentó a mi lado. Rick. Era mayor, unos 50 años, muy bien vestido. Me compró un trago y empezó a hablar. Me dijo que podía ver que yo era una mujer inteligente que simplemente había tenido mala suerte. Que sabía formas de dar vuelta a la situación, pero que requería pensar más allá de las tragamonedas de centavos. La voz de Jolie era plana, sin emoción, como si contara la historia de otra persona. Me habló de juegos de póker privados donde se ganaba el dinero de verdad, apuestas altas. La entrada era de 5,000 pesos. Le dije que no tenía ese dinero y él dijo que estaba bien. Que él podía prestármelo y yo se lo devolvería cuando ganara. Cerré los ojos, viendo exactamente hacia dónde se dirigía todo esto. Y cuando no ganabas, él decía que solo era suerte de principiante, que en la siguiente partida sería diferente. Me seguía prestando dinero y yo seguía perdiendo. Antes de darme cuenta, le debía 15,000 pesos. Pero dijiste que debía 60,000 pesos. El rostro de Jolie se sonrojó de vergüenza. Los 15,000 pesos eran solo con Rick, pero él me presentó a otras personas, otros juegos, apuestas más grandes, pérdidas más grandes. Y cuando no podía pagarles, Rick ofreció consolidar mis deudas, comprarlas y trabajar conmigo en un plan de pagos con intereses. Seguro del 20% mensual. El número me hizo dar un vuelco el estómago. Eso es usura, Jolie. Eso es ilegal. Lo sé ahora. Pero en ese momento estaba tan metida en el pánico que cualquier cosa que me diera un respiro parecía una buena idea. Y fue entonces cuando empecé a tomar dinero de mi empleador. Asintió con pesar. Al principio, solo un poco. La empresa iba bien y pensé que podría reponerlo antes de que alguien se diera cuenta. Pero mientras más tomaba, más me hundía con Rick, y más difícil se volvía a parar. ¿Cuánto tomaste en total? 47,000 pesos durante 18 meses. Me recosté en la silla, abrumada por el alcance de su engaño. Jolie, eso es malversación. Eso es un delito grave. Lo sé. ¿Acaso crees que no lo sé? Cada día despierto aterrorizada de que se den cuenta y llamen a la policía. Pero tenía más miedo de lo que Rick haría si no le pagaba. ¿Qué exactamente amenazaba con hacer? Al principio, solo eran cosas vagas sobre consecuencias y decepciones. Pero a medida que la deuda crecía, las amenazas se volvieron más específicas. Se subió a la cobija como intentando esconderse del recuerdo. Me mostró fotos de otras personas que no habían pagado sus deudas. Personas con huesos rotos, dientes perdidos, una mujer a la que le incendiaron el carro. ¿Reportaste esto a la policía? ¿Y decirles qué? Que le debía dinero a un prestamista usurero porque soy una adicta al juego que malversó fondos de su empleador. Me arrestarían a mí antes de ir tras Rick. Tenía razón, pero tenía que haber algo que pudiéramos hacer. ¿Y tu empleador? ¿Saben que falta el dinero? Todavía no. He estado cubriendo mis huellas bastante bien. Pero en 6 semanas habrá una auditoría anual. Ahí descubrirán las discrepancias. ¿6 semanas? Eso nos daba algo de tiempo, pero no mucho. Y Rick sabe de la auditoría. Se lo conté el mes pasado cuando me presionaba por el pago. Ahí fue cuando ideó el plan de tu herencia. ¿Cómo supo siquiera de la herencia? Jolie apartó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Se lo conté sobre la tía Millicent cuando murió el año pasado. Como nunca se casó, nunca tuvo hijos, como siempre te había querido más que a nadie en la familia. Era solo una conversación casual, pero Rick recordó todo. Entonces, cuando el abogado empezó a llamar por la herencia, Rick me hizo interceptar las comunicaciones y averiguar exactamente cuánto dinero había involucrado, hasta que descubrimos que eran 200,000 pesos. Dijo que era la solución perfecta,
suficiente para pagar mis deudas y reemplazar el dinero que había tomado de la empresa, dejándome sin nada y pensando que nunca había tenido la herencia. Iba a contarte de la herencia eventualmente. Tal vez no el monto completo, pero algo. Iba a decirte que la tía Millicent te dejó 50,000 pesos o algo así. La forma casual en que hablaba de estafarme me apretó el pecho de ira. Así que habría estado agradecida por una fracción de lo que realmente era mío. Sé cómo suena, pero estaba desesperada. Y realmente planeaba devolvértelo de alguna manera. Cuando las cosas mejoraran. ¿Cuándo iban a mejorar las cosas, Jolie? ¿Cuándo ibas a dejar de apostar y empezar a enfrentar la realidad? Ella lloraba de nuevo, lágrimas silenciosas que la hacían parecer la niñita que solía venir conmigo con las rodillas raspadas y los juguetes rotos. No sé, dijo. Seguía pensando que iba a tener un gran golpe de suerte y todo estaría bien. O que Rick simplemente se iría si lo ignoraba el tiempo suficiente. Bueno, no se va a ir, y necesitamos averiguar qué hacer antes de que decida escalar la situación. Como invocada por mis palabras, el teléfono de Jolie vibró con un mensaje de texto. Su rostro se puso blanco al leerlo. ¿Qué dice? Con manos temblorosas, me mostró la pantalla. Se acabó el tiempo. Encuéntrame en el lugar de siempre esta noche a las 8 de la noche. Ven sola y trae buenas noticias o nuestro arreglo se volverá mucho menos amistoso. ¿Dónde está el lugar de siempre? En el estacionamiento detrás del casino. Tercer piso, esquina noroeste. Me puse de pie, mi mente ya trabajando en posibilidades. No vas a ir, dije. Tengo que ir, respondió. Si no me presento. Si vas, estás caminando directo a una trampa. No tienes nada que darle. Ni firma, ni documentos de herencia, ni dinero. ¿Qué crees que hará cuando llegues con las manos vacías? El color se le fue de la cara al darse cuenta de la realidad de su situación. Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Vamos a llamar a la policía. No, te dije que no puedo involucrar a la policía. Me arrestarían por la malversación. Y podrían arrestarte a ti también si Rick decide lastimarte y deshacerse de tu cuerpo. Se acurrucó en posición fetal bajo las cobijas, abrumada por lo imposible de su situación. Tiene que haber otra manera. Me senté a su lado, con la mente corriendo a 1000 por hora. Puede que la haya, pero no te va a gustar. ¿Qué? Voy a reunirme con Rick yo misma. Absolutamente no. Mamá, no entiendes con quién estás tratando. Este hombre es peligroso, y tú eres mi hija. Peligroso o no, no voy a permitir que te haga daño. ¿Pero qué le dirías siquiera? ¿Qué podrías ofrecerle? Pensé en el número del abogado que Jolie había anotado. En la herencia que nunca supe que existía, en los 200,000 pesos que podrían resolver tantos problemas. Le voy a ofrecer exactamente lo que quiere. La herencia, una parte de ella, suficiente para cubrir tus deudas y hacer que se vaya. Jolie se incorporó en la cama, con los ojos abiertos de par en par. ¿Vas a hacer eso después de todo lo que he hecho? Eres mi hija, Jolie. Eso no cambia solo porque hayas tomado decisiones terribles, pero ese es tu dinero. No le debes nada a Rick. No, no le debo nada. Pero te debo darte una oportunidad de recuperar tu vida. Nuevas lágrimas bajaron por sus mejillas. No merezco esto. No merezco tu ayuda. Tal vez no. Pero la vas a recibir de todas formas. La verdad era que no tenía idea si mi plan funcionaría. No sabía si Rick aceptaría un acuerdo negociado o si vería mi intervención como una oportunidad para sacar más dinero de la situación. Pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo la vida de mi hija se derrumbaba sin intentar ayudar. Hay una condición, dije con firmeza. Después de esto, vas a recibir ayuda. Ayuda de verdad, rehabilitación, terapia, lo que sea necesario para enfrentar tu adicción al juego. Lo prometo, y confesarás a tu empleador sobre el dinero que falta. Encontraremos la manera de devolverlo poco a poco, pero no más mentiras. Ella asintió, aterrada pero aliviada. Está bien, y nada de contacto con Rick ni con nadie de ese mundo. Si esto funciona, te retiras completamente.
Sí, lo juro. Saqué mi teléfono y marqué el número de Patricia Endres, la abogada encargada del patrimonio de la tía Millicent. Era hora de reclamar una herencia que nunca había querido y usarla para salvar a una hija que había intentado robármela. La ironía no se me escapaba, pero a veces la vida no tiene sentido. A veces amar significaba hacer lo correcto, incluso cuando se sentía completamente mal. Patricia Endres resultó ser una mujer perspicaz, de unos 50 años, que se había mostrado cada vez más preocupada por el aparente deterioro cognitivo que Jolie le había descrito. Cuando llamé y le expliqué la situación real, hubo una larga pausa antes de que hablara. Señora Morrison, debo preguntar, ¿está llamando bajo coacción? ¿Su hija le está obligando a hacer esta llamada? No, señorita Endres, llamo porque finalmente he descubierto la verdad sobre por qué no han podido comunicarse directamente conmigo. ¿Porque su hija ha estado interceptando las comunicaciones sobre su herencia? Sí, está en serios problemas y pensó que este dinero podría solucionar sus problemas. Otra pausa. Señora Morrison, debo ser muy franca con usted. Lo que su hija ha hecho podría constituir fraude si se ha estado presentando como su cuidadora y tomando decisiones sobre su patrimonio. Entiendo las implicaciones legales. Ahora mismo, me preocupa más mantenerla con vida. Eso captó toda su atención. Le expliqué sobre Rick, sobre las amenazas, sobre la reunión que se suponía que tendría esa misma noche. Al final de la conversación, Patricia aceptó agilizar los trámites de la herencia y tener un cheque certificado listo para las 5 de la tarde. Señora Morrison, le aconsejo enfáticamente involucrar a las autoridades en esta situación. Lo haré después de que mi hija esté a salvo. ¿Y está segura de que quiere usar su herencia de esta manera? Hay otras opciones que podríamos explorar. Estoy segura. A las 4:30, recogí un cheque certificado por 75,000 pesos, suficiente para saldar la deuda con Rick y reemplazar la mayor parte del dinero que Jolie había tomado de su empleador. Los 125,000 pesos restantes los dejé en una cuenta de fideicomiso con la firma de Patricia, para que me fueran liberados únicamente después de que Jolie completara un programa de rehabilitación. Para las 7, estaba sentada en mi auto en el estacionamiento del casino, con las manos ligeramente temblorosas mientras esperaba. Jolie me había suplicado que no siguiera con esto, había llorado, suplicado e incluso amenazado con llamar a la policía para detenerme, pero ya había tomado mi decisión. Rick llegó exactamente a las 8, conduciendo un BMW negro con vidrios polarizados. Era tal como Jolie lo había descrito, bien vestido, confiado, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Se deslizó al asiento del pasajero sin invitación. Debes de ser Kalin, dijo como si fuéramos viejos amigos tomando un café. Jolie me ha hablado mucho de ti. Lo dudo, respondí. Rió, un sonido carente de calidez. Justo. ¿Dónde está nuestra amiga en común esta noche? Esperaba verla. No viene. Estoy aquí para saldar su deuda. Rick levantó las cejas. Ah, sí. ¿Y qué te hace pensar que tienes algo que yo quiera? Saqué el cheque certificado de mi bolso y se lo mostré. Sus ojos se fijaron en la cantidad, y por primera vez, su fachada compuesta se quebró un poco. 75,000 pesos. Eso cubre lo que me debe, más intereses. Cubre lo que me debe a mí, pero no compensa los inconvenientes que me ha causado, el tiempo que he perdido, el estrés de lidiar con alguien tan poco confiable. ¿Qué estás diciendo? Digo que el precio ha subido. 100,000 pesos si consideramos todo saldado. Esperaba esto. Los hombres como Rick siempre exigían más cuando percibían debilidad. No tengo 100,000 pesos, pero tienes más de 75 pesos. La herencia de la que tu hija me habló era de 200,000 pesos. Seguramente puedes ceder un poco más para garantizar la seguridad de tu hija. Esto es todo lo que estoy dispuesta a pagar. La sonrisa de Rick se volvió depredadora. Señora Morrison, no creo que entienda la situación. Su hija me debe dinero. Cuando la gente no paga lo que debe, les pasan cosas malas. A veces, esas cosas también afectan a sus familias. ¿Me estás amenazando? Estoy explicando la realidad. Metí la mano en mi bolso otra vez, pero en lugar de sacar otro cheque,
saqué mi teléfono. Con unos toques, abrí la aplicación de grabación que había estado funcionando desde que Rick se subió a mi auto. La realidad es que acabas de amenazar a una mujer mayor para extorsionarla. La realidad es que esta conversación está siendo grabada y automáticamente subida a un servidor en la nube al que tiene acceso mi abogada. La cara de Rick se puso fría. Estás blufeando. Inténtalo. Nos miramos durante un largo momento, la tensión en el auto tan densa que se podía cortar. Finalmente, Rick alcanzó el cheque. 75,000 pesos. Pero si tu hija vuelve a olfatear en mis asuntos, el trato se cancela. No lo hará. Está recibiendo ayuda. La gente como ella no cambia, señora Morrison. Solo aprenden a esconder mejor sus problemas. Tal vez, pero ella es mi hija y no voy a rendirme con ella. Rick guardó el cheque y abrió la puerta del auto. Por tu bien, espero que tengas razón. Después de que se fue, me quedé en el auto 10 minutos, dejando que la adrenalina saliera de mi sistema. Lo había logrado. Jolie estaba a salvo. Al menos de esta amenaza en particular. Cuando llegué a casa, la encontré caminando de un lado a otro en la sala, el rostro surcado por lágrimas. Mamá, gracias a Dios que estás bien. ¿Funcionó? Funcionó. Ya no le debes nada. Se desplomó en el sofá, sollozando aliviada. No puedo creer que hayas hecho eso por mí después de todo lo que te hice pasar. Eso es lo que hacen las madres, cariño. Pero el dinero era tu herencia. Deberías haber podido disfrutarlo, viajar, hacer lo que quisieras. Lo que yo quería era saber que mi hija estaba a salvo. Me miró entre lágrimas. ¿Qué pasa ahora? Ahora cumples tus promesas. Mañana llamamos a tu empleador y arreglamos una reunión para hablar del dinero que falta. Y la próxima semana te inscribes en el programa de rehabilitación que ya investigué. Y si me despiden, si presentan cargos, entonces también lidiamos con eso juntas. Bien. Tener miedo significa que entiendes lo serio que es esto. 6 meses después, estaba sentada en la misma silla de mi sala viendo a Jolie empacar sus cosas para mudarse a su propio departamento. Había completado el programa de rehabilitación, confesado a su empleador sobre el malversado, y de alguna manera logró conservar su trabajo bajo un plan de pago estricto. Asistía a reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana, y llevaba 184 días limpia. ¿Estás segura de que estás lista para vivir sola otra vez?, pregunté. Creo que sí. Y si no lo estoy, sé que puedo llamarte. ¿De día o de noche? Ella cerró la cremallera de su maleta y se sentó frente a mí. Mamá, necesito decirte algo, y necesito que me escuches de verdad. Te escucho. Lo siento, no solo por drogarte, por mentir o intentar robar tu herencia. Lo siento por desperdiciar tantos años de mi vida y de la tuya en algo que nunca me iba a hacer feliz. La adicción es una enfermedad, Jolie. No te disculpas por tener cáncer, pero sí me disculpo por cómo lo manejé, por hacerte pagar el precio de mis decisiones. Extendí la mano y tomé la suya. Tú también pagaste un precio. Más grande que el mío. ¿Cómo dices? Todavía tengo a mi hija. Por un momento, pensé que la había perdido por completo. Ella apretó mi mano, con los ojos brillantes por lágrimas que se veían diferentes a las que había llorado 6 meses atrás. Estas eran lágrimas de gratitud, no de desesperación. Nunca me perderás otra vez, mamá. Lo prometo. Sonreí, pensando en la cuenta fiduciaria que Patricia todavía mantenía con el resto de mi herencia. El dinero se liberaría ahora que Jolie había completado su programa, pero yo ya había decidido usar parte de él para ayudar a otras familias que lidiaban con la adicción al juego. Tía Millicent lo habría aprobado. Te amo, cariño. Yo también te amo. Mientras la veía irse en su modesto carro usado, comprado con el dinero que había ganado honestamente en su trabajo, sentí algo que no había experimentado en años: paz. No esa paz frágil de fingir que todo estaba bien, sino la paz sólida de haber atravesado el infierno y salir juntas al otro lado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Margaret: cena esta noche. Quiero escuchar cómo fue la cita con el doctor. Sonreí y le escribí de vuelta: sí,
Y tengo buenas noticias que compartir. El doctor había confirmado lo que ya sospechaba. El estrés del último año había afectado mi salud. Pero con el cuidado adecuado y con el peso de la preocupación levantado de mis hombros, iba a estar perfectamente bien. Miré alrededor de mi tranquila casa, pensando en todas las formas en que mi vida había cambiado desde esa cena del Día de las Madres en Romanos. Aprendí que mi hija era capaz de cosas terribles, pero también que el amor podía sobrevivir incluso a las peores traiciones. Descubrí que era más fuerte de lo que jamás imaginé y que, a veces, el regalo más grande que puedes darle a alguien es la oportunidad de cambiar. El dinero de la herencia había sido pensado para darme seguridad en mis años dorados. En cambio, me había dado algo mucho más valioso, me había devuelto a mi hija, y eso valía cada centavo. Ahora, tengo curiosidad por ustedes, que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Comenten abajo. Mientras tanto, en la pantalla final dejo 2 historias más, favoritas del canal, que definitivamente los sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.